Pues gracias por acompañarme en este tutorial que continuamos con el mismo ejemplo de un mantenimiento a un catálogo de datos utilizando un programa en lenguaje C. Les recuerdo que hemos estado con este ejemplo donde estamos capturando el folio del Estado de la República Mexicana, en su nombre y la población. En esta ocasión vamos a abordar el tema de los reportes. Eh, la información que se almacena en los archivos generalmente tienen como un último objetivo manipular esta información y presentarla al usuario de manera de reporte, porque eso le va a ayudar al usuario a tomar decisiones. Básicamente, insisto, el procesamiento de datos para que se conviertan en información auxilia a las personas a tomar decisiones. Pues bien, ahorita vamos a ver cómo se hace un reporte muy sencillo. Voy a compilar y ejecutar el programa. Recuerden ustedes que me ofrece varias opciones. Vamos a irnos con la opción vamos a esperar a que el programa reaccione. Ahí está. Número 5, reporte en monitor, que lo que va a hacer es presentar en el monitor, precisamente en la ventana de resultados. En esta ventana de resultados va a presentar los datos que están en el archivo. Pues bien, vean ustedes, tenemos todos los datos que hemos capturado. Y finalmente me dice que son 11 poblaciones, o más bien 11 entidades, ¿sí?, las que se han capturado, y la sumatoria de la población de cada uno de esos estados. Pues bien, vamos aquí a ver cómo se hace este reporte. Me voy a auxiliar con una hoja de Excel donde voy a representar en este lado la información almacenada en el disco duro, y posteriormente aquí la memoria RAM, en este apartado la memoria RAM, y finalmente la ventana de resultados, que vendría a ser esta que está aquí. Lo he colocado con color negro, con el objetivo de representar el color que tradicionalmente se tiene en la ventana de resultados. Pues bien, lo que va a suceder eventualmente es que para poder pasar los datos del disco duro a la ventana de resultados hay que abrir el archivo con la función fopen. Esto, cuando la función fopen se activa o se realiza, lo que hace es colocar el apuntador al primer registro del archivo, que ahí lo estoy iluminando, ¿verdad? Entonces, con la función fread lo que hace es llevarse los datos de donde está el apuntador y los lleva a la memoria RAM. Recuerden ustedes que la función fread hace en realidad dos cosas, ¿sí? Se lleva los datos de donde está el apuntador y mueve el apuntador al siguiente registro. Una vez que se han movido los datos a la memoria RAM, se ha hecho una transferencia. Con la función printf, ¿sí?, se van a llevar los datos de la memoria RAM a la ventana de resultados. Luego, posteriormente, se da otro fread, se lleva los datos de donde está el apuntador, se los lleva a la memoria RAM, ¿sí?, y el apuntador se mueve al siguiente registro. Pues bien, entonces, una vez que se ha hecho eso, se transfieren los datos con printf, se transfieren los datos a la ventana de resultados. Y luego otra vez se da otra función fread, se llevan los datos del disco a la memoria RAM con la función fread y se mueve el apuntador al siguiente registro, y después de esto se llevan los datos hacia la ventana de resultados con la función printf. Y luego vuelve a darse otro fread, ¿sí?, se llevan del disco duro, se lo lleva a la memoria RAM,
¿sí? Acuérdense que aparte de llevarse los datos, el apuntador se mueve al siguiente registro, y después de hacer esto se llevan los datos de la memoria RAM con la función printf a la ventana de resultados, y así el programa va a estar haciendo esta actividad, ¿sí? Va a estar haciendo esta actividad hasta que se muevan todos los datos. Obviamente va a llegar un momento en que el apuntador se apunte al último registro. Insisto, va a llegar un momento en que el apuntador va a ir avanzando, se apunta al último registro, se llevan los datos a la memoria RAM, ¿sí? Con un FRID, y de la memoria RAM se pasan a la ventana de resultados, ¿sí? Y avanza al siguiente, a un registro después del último, y al intentar hacer un FRID nuevamente es cuando se genera el fin de archivo con la función FEOF. Vamos a ver el código, ¿sí? El código de la función reported monitor, que está en la línea 631. Veamos aquí, línea 631. Ahí está mi monitor, ¿sí? Ahí está ahí está el reported monitor. Inicia en la línea 631 y termina en la línea 677. Veamos lo que estamos viendo. Hay unas variables, con alcance de bloque. Se da el ordenamiento burbuja. Ahorita voy a explicar el ordenamiento burbuja. Se abre el archivo para leer. Ya lo hemos platicado esto. La función archivo para leer está en la línea 612, que lo único que hace es abrir el archivo. Aquí está, se abre el archivo para lectura. Ahí está el modo de apertura R, que permite extraer los datos. Eso es lo que hace. Acuérdense que cuando se abre el archivo se coloca el apuntador en el primer registro. Estamos hablando de la línea 641. Se abre el archivo, se coloca el apuntador en el primer registro, y posteriormente a esto se imprime lo que sería el encabezado, ¿sí? El encabezado me estoy refiriendo, vamos a ver el número 5. Este es el encabezado, la primera línea que estamos viendo aquí viene a ser el encabezado. Eso es lo que se está imprimiendo, ¿sí? El encabezado de las columnas. Eso es lo que se está imprimiendo de la línea 647 a la 648 y 649. Luego tiene FRID. FRID es llevarse los datos del monitor, perdón, se llevan los datos del disco a la memoria RAM, donde está el apuntador, y suma la población, y luego los muestra los datos de ese registro en el monitor. Luego la función FRID extrae los datos del disco a la memoria RAM. Si la línea 663 no se acaban los registros, se regresa a la línea 654, se suma la población y muestra los datos del segundo registro con la línea 657, 658 y 659. Los muestra en monitor. Se extraen datos del archivo, se van del disco a la memoria RAM, se mueve el apuntador, y como no es fin de archivo, se repite el ciclo e imprime los datos en el monitor. Y así la función FRID, que está dentro del ciclo, va haciendo la transferencia de la memoria RAM del disco a la memoria RAM. Se mueve el apuntador, ¿sí? Y los imprime en el monitor, hasta que cuando se extraen los datos del último registro, se muestran en el monitor los datos del último registro, y al intentar hacer una lectura del archivo, una lectura después del último registro, se detecta el fin de archivo. ¿Cómo se detecta? Con la función FEOF, que precisamente sirve para detectar cuando ya no hay más registros en el archivo que extraer, ¿sí? Y de ahí ya nos imprime la población nacional, o la población de los estados que se hayan capturado, y se cierra se termina el monitor, ¿sí? Ahora bien, vamos a poner énfasis aquí en este
en este ordenamiento burbuja, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el ordenamiento burbuja? Miren, vean ustedes, por ejemplo, tenemos esta información en el archivo. Si yo doy de alta, por ejemplo, el estado número 7, que sería Chiapas, de manera automática lo va a poner entre el 3 y el 7 que está acá. Eso es por el ordenamiento. Miren, vamos a intentar hacerlo. ¿Sí? Le vamos a dar el número 2 altas. ¿Sí? Dijimos que se trata del estado número 7. Vamos a ponerle aquí. ¿Sí? 07. Déjeme ver porque no me lo está permitiendo. 7 Chiapas, ¿no? Ok. Bueno, no me deja. 007 Chiapas. Y vamos a ponerle cualquier número, ¿no? 1.525.000, por ejemplo. ¿Deseas continuar en altas? No. Al darle el reporte en el monitor, observen ustedes que se acomoda exactamente entre el 3 y el 10 en ese lugar. Esto lo hace lo que es el ordenamiento, porque miren, quieren que les demuestre, les voy a demostrar que lo hace el ordenamiento. Vean ustedes que coloco doble barra sobre la función ordenamiento, lo cual indica que esa función no se va a ejecutar. Y vean lo que sucede. Vamos a intentar, ¿sí? Vamos a compilar, correr el programa, ¿sí? Vamos a mostrar aquí. Por ejemplo, vamos a ver, ¿sí? Vamos a dar el número 5. Vean ustedes que el 11, que es Guanajuato, no existe acá. Ahorita que lo demos de alta y al momento de dar el reporte van a ver que aparece después de Zacatecas. ¿Por qué? Porque el ordenamiento no se va a ejecutar. Entonces es 11 y sería Guanajuato, ¿no? Vamos a darle 2 altas. 11 Guanajuato. Perdóneme, primero es el 11, luego es el nombre Guanajuato. Y vamos a ponerle que es 3.150.000. ¿Sí? ¿Deseas continuar? No. Ahora vamos a dar el 5 reporte en monitor. Y vean ustedes que Guanajuato está después. ¿Por qué? Porque no se ejecutó la función de ordenamiento. Pero miren, voy a cerrar el programa. Y ahora sí voy a dejar el ordenamiento, voy a grabar el programa, voy a compilar y ejecutar, y ahorita voy a nada más voy a dar el reporte en monitor, y se van a dar cuenta que ya quedó debidamente ordenado. Miren, ya está, ya Guanajuato quedó en su lugar ubicado, ¿no? Entonces la función ordenamiento sirve para eso, ¿verdad? Vamos a ir a la función ordenamiento burbuja. Si ya llevaron ustedes la materia de estructura de datos, probablemente ahí ya vieron los diversos métodos de ordenamiento. Nosotros hemos hecho uno de los más sencillos, que es el método burbuja, que se encuentra en la línea 729. Veamos, aquí está. 729. ¿Sí? Tenemos nuestras variables, y lo que se hace es pasar todos los datos del archivo al arreglo. ¿Sí? Vean ustedes aquí. De hecho, la función esta que se llama datos hacia arreglos, lo que estoy haciendo es pasar todos los datos del archivo al arreglo. Y ya en el arreglo, ¿sí? Vean, aquí ya empieza el método burbuja. ¿Sí? De la línea 741 hasta la línea 760. Se ordenan los datos en la memoria RAM, se utilizan arreglos de memoria unidimensionales,
¿sí? Arreglos de memoria unidimensionales, ¿sí? Se ordenan todos los datos y después todos los datos que están en los arreglos unidimensionales se pasan al archivo, ¿sí? Insisto, primer paso es pasar los datos del disco a la memoria RAM en arreglos de memoria unidimensionales. Luego está aquí el ordenamiento utilizando arreglos de memoria unidimensionales y finalmente de los arreglos de memoria unidimensionales se pasan los datos al archivo y quedan debidamente ordenados, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. No lo vamos a explicar a profundidad el método burbuja porque ya yo considero que ya lo deben conocer. Finalmente tenemos otro reporte, ¿sí? Tenemos otro reporte que sería el número 6, si no recuerdo mal. ¿Sí? Vamos a esperar a que se ejecute el programa. ¿Sí? Ahí debe de estar ya. 6 reporte en archivo y vean lo que sucede. Se ha enviado el reporte al archivo población, reporte población 2020.dat. Para visualizarlo, favor de buscarlo en la carpeta y abrirlo con el editor de textos. Nosotros lo vamos a buscar. Se llama, vamos a ver, se llama, vamos a recordar, se llama, el archivo se llama, aquí se me, reporte población 2020. Vamos a ver si se encuentra aquí. Vamos a buscar el archivo. Aquí está, reporte población 2020. Vamos a abrirlo con el bloc de notas y vean ustedes que ahí está mi información en un archivo, ¿sí? Lo que se hace es algo semejante a lo que explicamos en Excel, ¿sí? Lo que va a suceder aquí es exactamente lo mismo, ¿sí? Pero, fíjense bien, ahora lo que se hace es, cuando se abre el archivo donde están los datos, ya saben ustedes, se abre el archivo con la función fopen, se mueve el apuntador al primer registro y luego tendríamos que crear un archivo que se va a llamar reporte-población 2020.dat y lo que hace el FRIT es llevarse los datos del primer registro a la memoria RAM, ¿sí? Y luego, fíjense bien, con la función fprintf, esta es una nueva función, la función fprintf, bueno, ya saben, se mueven los datos del primer registro y se mueve el apuntador al siguiente registro. Después de mover los datos aquí, se mueven los datos de la memoria RAM con la función fprintf se mueven al disco duro. Luego se extraen los datos del segundo registro, se llevan a memoria RAM, el apuntador se mueve al siguiente registro y una vez que están ahí se llevan los datos con fprintf al disco. Se extraen los datos del archivo, del disco, ¿verdad? Se llevan a memoria RAM, se mueve el apuntador, ¿sí? Al siguiente registro y después de hacer eso se llevan los datos con fprintf al disco duro también, al archivo del reporte.dat y así sucesivamente se lleva de uno en uno. Insisto, se va primero a la memoria RAM y luego de la memoria RAM con FRIT, luego de la memoria RAM se llevan al archivo, al disco duro con la función fprintf. Ya si viéramos nuestro programa que está en la línea 681, el código 681, aquí está, reporte en archivo, vean ustedes, tenemos estas variables con alcance de bloque, se abre el archivo, ojo, vean bien, se abre el archivo con módulo, aquí está el nombre del archivo y se abre como W, ya saben que cada vez que se abre como el modo W, si existía el archivo, se desaparece, se borra y se genera un archivo vacío. Y luego tenemos la función abrir el archivo donde están los datos
con la línea 691 y empieza a extraerse. Bueno, se imprime con la función fprintf, se imprime en el disco, y luego el fread, que es para extraer los datos, y tenemos el ciclo, y vean ustedes que tenemos fprintf, luego fread, el ciclo está dando de vueltas, fprintf para imprimir en el disco, fread para extraer los datos del disco a la memoria RAM, y está dando de vueltas aquí nuestro programa hasta que se acaban los registros del archivo, y finalmente se cierran los dos archivos. Insisto, se cierran los dos archivos porque inicialmente estuvieron abiertos dos archivos. Pues bien, vamos a dejar aquí para que ustedes puedan ver el programa, para que ustedes puedan ver los datos, el código, y que puedan ustedes hacer preguntas de este código. Muchas gracias.